Vamos a comenzar entonces abriendo la palabra de Dios en el libro de Daniel. Habíamos dicho que el tema de hoy estaba basado en el juicio investigador. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo número 7. Capítulo número 7 del libro de Daniel. ¿Ok? Entonces vamos a ver allí el versículo 9 en adelante y vamos a comenzar nuestro estudio. Entonces dice acá el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó. Esto ya lo hemos ido revisando porque estamos en la temática del santuario, estamos en el contexto del santuario, entonces estos conceptos son más familiares ahora que antes. Entonces el anciano de días, quien es el Padre Celestial, el anciano de días, el Padre, se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono era como llamas de fuego. Esto es interesante, esto aparece en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel comienza a hablar acerca del trono de Dios. Ustedes recordarán, allí habla acerca de ruedas, acerca de ojos, acerca de animales, como lo menciona también el libro de Apocalipsis en los capítulos 4 y 5, cuando comienza a mencionar al trono de Dios y los seres vivientes que están en torno a él. Nos da una explicación en torno al trono de Dios, de cómo éste se moviliza por sí mismo y en sí mismo también da adoración a Dios, porque este es un trono vivo, en el cual está sentado el anciano de días, en este caso Dios. Y aquí dice que sus ruedas son como llamas de fuego. Es interesante que Elías fue transportado al cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, este trono es el que moviliza, el cual se moviliza, en el cual las criaturas celestiales, en este caso el mismo Señor, se moviliza de un lado a otro. Y fíjense que hace hincapié justamente en este detalle. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, aquí se menciona que el juez se sentó para comenzar un juicio. Evidentemente, sabemos que es el juicio porque el juez se había sentado. Pero también dice que los libros fueron abiertos. Es decir, este juicio no es simplemente con el pensamiento divino, ni tampoco con la idea ni el registro que Dios tenga en su mente acerca de cada uno de nosotros, que es un registro perfecto, sino que más bien Él lo lleva a libros perfectamente escritos en los cuales se encuentran los registros de nuestra propia vida, de nuestras acciones, de nuestras memorias, de nuestros pecados y también de la salvación de cada uno y la perdición de cada uno. Todo eso está registrado allí. Entonces, cuando los libros son abiertos, entendemos que el Señor comienza a leer y comienza a dar la sentencia de lo que ya ha sido juzgado ya en los libros. De ahí en adelante no se escribe nada más. Seguimos leyendo, dice el versículo 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que lo mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado entre los entregados y para ser quemado en el fuego. Y había también quitado a las otras bestias su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Esto está relacionado con la profecía, pero no vamos a entrar allí porque nuestro tema tiene que ver específicamente con el juicio investigador y el mensaje de la justicia, el cual hemos ido tratando todos estos días. Entonces, miraba yo en la visión de la noche y aquí que las nubes de los cielos, como el Hijo del Hombre que venía. Es decir, está el anciano de días sentado en el trono de Dios y hay alguien que se acerca. ¿Quién es el que se acerca? El Hijo del Hombre. ¿Ok? Nosotros sabemos quién es. El Hijo del Hombre. Y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que no pasa, y su reino uno que no será destruido, mencionando al reino del Hijo del Hombre. ¿Dónde más encontramos nosotros en la palabra de Dios
mencionar al Hijo del Hombre. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, justamente lo que mencionábamos, se habla acerca de este hombre, Ezequiel 1:26, el cual dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Ezequiel tiene esa visión del trono y aquí menciona que había uno como un ser humano sentado sobre. Ezequiel todavía muchos años atrás de la venida de Jesús, profetizando la venida, pero también profetizando lo que ocurriría luego allí en el ministerio de Jesús, en el santuario celestial, sentado a la diestra de Dios en el mismo trono que tiene el Señor, el cual está descrito acá. Y la característica que entrega Ezequiel es que era uno como un ser humano. Esto es interesante, ¿ok? Entonces, lo encontramos allí, pero también en el libro de Mateo, si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 8, también se habla acerca de este ser humano. Dice Mateo 8:20, dice: y Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Jesús se refirió a sí mismo muchas veces como el Hijo del Hombre, a este hombre al cual Ezequiel vio y a este hombre, Hijo del Hombre, al cual Daniel también vio. El mismo hombre, el mismo ser humano, el cual es encarnado, humanizado, el cual se despoja de todo lo que le representa como Dios, o más bien, de manera bien dicha, más bien él oculta su divinidad. ¿Dónde encontramos esto? En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante lo dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, en forma de Dios, o Dios literalmente, esto lo dice Juan capítulo 1, siendo Dios, no tuvo por necesidad, por usurpación, el ser igual a Dios. Es decir, él no quiso aferrarse a su poder divino, lo que fue lo que hizo, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, como él no podía quitarse su divinidad indudablemente, sino que más bien él reviste la divinidad, la oculta. No tiene el deseo y ni la intención de parecer ni verse como Dios, sino que oculta su divinidad, no haciéndose de nada de la divinidad, sino que ocultándola. Y se despojó de ella, despojándose de sí mismo, porque él era Dios, tomando la forma de siervo. ¿Y cuál es la forma de siervo? Hecho como los hombres, semejante a los hombres. Es decir, este hijo de hombres es hijo de hombre porque se hace humano completamente. Este es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre, es decir, es un ser humano como nosotros. Y este ocultó su divinidad, como lo veíamos en la figura de la columna de nube el primer día, la cual era Dios, en el caso era Jesús también, y no se veía la divinidad en sí misma, sino que se veía una nube, y Dios estaba oculto en la nube. En este caso, la humanidad de Jesús es exactamente lo mismo. Dios estaba oculto en Jesús, y Jesús actuaba, vivía, comía y hacía todas las cosas que debía hacer, y sobre todo las espirituales, como un hombre, como un ser humano, lo debe hacer. ¿Okay? Entonces, vemos a esta figura y tenemos acá a un ser humano que entra al santuario celestial. Esto en base al rito hebreo, esto es imposible. Vimos Levítico 16 el día de ayer, en el cual Moisés le dijo a Aarón: no en todo tiempo entren al lugar santísimo. No se podía ingresar de cualquier forma, y la persona que entraba era una, el sumo sacerdote, quien representaba también a ese Jesús que iba a venir. Así le pasó a Nabat y a Abiú cuando intentaron aproximarse a Dios. Y si ustedes recuerdan a Isaías en el capítulo 6, él también tiene una visión de esta manera, en el cual él se aproxima a Dios y está allí también en el lugar santísimo. Pero él, a diferencia de Nabat y Abiú, él reconoce su culpabilidad y su inmundicia, y Dios perdona su pecado ahí mismo, en la experiencia del día
de expiación, él es absolutamente restaurado en el caso de Isaías. Entonces, este Jesús, siendo un ser humano, ingresa hasta el cielo porque él tiene una justicia y un carácter perfecto, sin pecado. Es decir, él se acerca al cielo porque él tiene las cualidades con la cual la ley de Dios, la que está en el arca del pacto, no lo acusa, sino que es parte de él. Por eso él es el dueño del testamento, del mejor testamento, y puede repartir este mejor testamento a aquellos que tengan las mismas características que él tiene. Y como nadie las puede tener, él las regala. Él simplemente dice, ok, tú no las puedes tener por ti mismo, yo te las regalo. Lo que hay que hacer es justamente lo que ya hemos mencionado, vaciarse de sí mismo, ser quebrantado en la roca para que puedan hacer una nueva criatura y la ley de Dios sea puesta en el corazón. Y así también poder ingresar al lugar donde Él también está. ¿Ok? Entonces vamos a seguir avanzando. En Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, se nos dice algo que nosotros ya conocemos muy bien en torno al juicio. Capítulo 4, versículo 12 al 18. Fíjense lo que dice acá, esto es muy interesante. Amados, no se extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien regocijaos que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si se fijan, aquí el relato de Pedro comienza hablando acerca de los padecimientos. Nosotros a veces nos quejamos de los padecimientos más pequeños y cómo nos vamos a quejar y cómo va a ser nuestra queja cuando vengan los padecimientos más grandes, las leyes de muerte en contra de los cristianos. Si nos quejamos de los más pequeños, tal vez los más grandes no son para nosotros también. Por eso el Señor nos pone sobre cosas pequeñas para administrar, para que en lo más grande también podamos ser capaces bajo su poder. Entonces, Él dice que debemos nosotros gozarnos en aquellos padecimientos. Y si nos descubrieran robando, haciendo alguna cosa mala, bueno, debiéramos asumir las consecuencias, pero no por servir a Cristo. Y si nos persiguen por servir a Cristo, y si nos llaman de tal o cual forma por seguir a Cristo, debiéramos alegrarnos en el Señor. Y entonces, en ese contexto, Él está diciendo que el juicio de Dios comienza por su casa, es decir, comienza exactamente por aquellos que viven piadosamente y son perseguidos por otras personas, no por los que viven cómodamente, no por los que están relajados, no por los que viven, plantan y edifican y hacen un sinfín de cosas, como que si la segunda venida viniese en 50, en 80, o ni siquiera en nuestra vida, va a ser para otra generación más adelante. Esa no es la vida del cristiano. Por eso aquí Pedro dice, si a nosotros nos va a resultar complejo esto, ¿cómo va a ser el juicio para aquellos que no conocen a Dios y no le aceptan? Más difícil todavía. Por lo tanto, acá se nos deja algo súper claro. El juicio comienza por la casa de Dios. Por lo tanto, el cierre de la gracia tiene dos etapas. Una, en primer lugar, para el pueblo de Dios y luego para el resto de la humanidad. Primero el pueblo de Dios es juzgado, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 11, es medido, es examinado en el juicio investigador, y este pueblo es hallado justo o hallado falto. Y entonces aquellos que reciben la justicia de Dios reciben el poder de la lluvia tardía, con la cual se anuncia la gloria de Dios a toda la tierra. Y cuando es anunciada, aquellos que le escuchan tienen su oportunidad ahora en su periodo de gracia final. Y allí es cuando se cierra nuevamente y por última vez la puerta de la gracia, en este caso, para aquellos
que están en el mundo y de otros pueblos protestantes y otras iglesias también. Es así como ocurrió con Noé, primero para ellos y luego para el resto del mundo. Ellos tuvieron que ser probados en primer lugar para poder ingresar a un lugar, a un barco y construirlo y esperar en el Señor de algo, de un fenómeno que no había ocurrido jamás en la historia y que solamente por la fe tenían que creerlo. De esta misma manera, nosotros seremos probados. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a leer una cita. Sería bueno, si es que ustedes tienen a mano, lo iba a anunciar, pero después no lo hice, a ver, se me cambió la página. Aquí sí. Sería bueno que pudiesen tener a mano el conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos para poder, para poder así ir acompañándome en la lectura. Este capítulo es el capítulo del juicio investigador, sobre todo en unas partes que son muy específicas y muy centrales del tema. La idea es que ustedes lo van a leer con calma en sus casas. ¿Por qué les digo que sería bueno tener la versión física? Porque las versiones digitales, como lo vamos a ver ahora, en muchos casos no tienen toda la información que deberían tener, lastimosamente. Entonces vamos a ir revisando. Dice, en el rito típico, ¿cuál era el rito típico? El de la antigüedad, ¿ok? El rito típico. Eso es una palabra técnica del pasado, lo que antes era la sombra. Y el rito antitípico es lo que nosotros estamos celebrando ahora, lo que es la sustancia, la solidez de las cosas que antes eran solamente una sombra. Entonces, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación. ¿Ok? Entonces, solamente, ojo con esto, solamente aquellos que habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados e iniquidades y llevado al santuario por medio de la sangre de holocaustos, tenían participación en el servicio del día de la expiación. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer que cuando nosotros vamos a mucha velocidad y nos encontramos con un obstáculo, no podemos simplemente frenar y salvarnos de lo que va a ocurrir? Aquí es exactamente igual. Solamente aquellos que habían estado participando durante todo el año en las ceremonias y llevando sus animales para el sacrificio, y que además de esto, y más importante, se habían arrepentido producto de esa entrega y de ese servicio y habían confesado sus faltas, solo esos podían participar en el día de la expiación. Es decir, muchos iban y se arrodillaban y algunos creían, hasta pensaron, bueno, ¿quién va a saber si me confesé o no? ¿Quién va a saber si lo que estoy haciendo realmente es verdad o no? Bueno, Dios lo sabía perfectamente. Y así también Dios lo confesaba al sumo sacerdote y a Moisés, y estos declaraban quiénes debían salir del campamento y ya no debían más estar allí. Entonces, al cabo de los primeros días de la expiación en el desierto, las personas comenzaron a entender que realmente tenían que experimentar un verdadero arrepentimiento. Entonces ya no era simplemente una actuación o un juego o una ceremonia normal. Para nosotros esto es sumamente relevante. Nadie que no se haya arrepentido y confesado delante de Dios todas sus faltas se puede sentir a sí mismo como participante de la expiación que se está celebrando ahora en el cielo. Dice entonces, asimismo, así en el gran día de la expiación final y del juicio. ¿Cuál es el gran día de la expiación? Hoy día. El gran día de la expiación y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes se hayan profesado ser hijos de Dios. Solamente los únicos casos que se consideran son los de quienes se hayan profesado ser hijos de Dios, es decir, habiendo confesado todas sus faltas. El juicio de los impíos será una obra distinta y se verificará en una fecha posterior.
es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Todo lo que estaba hablando en este caso Pedro. Esto es exactamente lo que estaba hablando Pedro cuando mencionaba acá que el juicio comienza por nosotros. Es decir, este juicio que estamos viviendo, el juicio investigador, debemos entender lo que es el juicio de la salvación, ¿ok? El juicio investigador, podríamos cambiarle el nombre incluso, el juicio del investigador es el juicio de la salvación. El juicio de los perdidos es otro juicio, diferente, absolutamente distinto. El juicio de investigación es un juicio para salvar y se hizo de esa manera para que todo el mundo sea salvado, todo. De hecho, Jesús lo dijo en la casa de Zaqueo, yo no he venido sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Todo. Todos nos perdimos, todos, desde el más impío hasta aquel que sigue a Cristo. Todos estamos perdidos. Por lo tanto, todos necesitan ser salvados. Y el juicio investigador o el ministerio de Jesús en el santuario celestial es exactamente eso, el rito o la ceremonia o la salvación para poder llevar a la salvación a toda la humanidad. Aunque usted no lo crea, toda la humanidad deberá ser salvo bajo este rito. Lamentablemente, eso no ocurrirá así. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha sido rechazado desde su primera venida y ha seguido siendo así hasta hoy y lo seguirá siendo. Por lo tanto, habrán quienes tengan que padecer el juicio allí finalmente después en la tercera venida de Cristo, ¿ok? Después de los 1000 años. Entonces, es así como se celebraba. Estos dos juicios son absolutamente diferentes y el juicio de Dios es un juicio para la salvación. Cuando nosotros vemos y vimos ahí también en el libro de Daniel que los libros habían sido abiertos, tenemos que entender cuáles son las restricciones, cuál es el formalismo relacionado con este juicio, porque no es un juicio desordenado en ninguna forma, lo hace Dios mismo del cielo, pero también lo hace bajo el resguardo de que todo el cuerpo celestial, es decir, todo el universo, y también todos aquellos que estamos en la tierra, ya sean salvos o no, todos quedemos conforme frente a la sentencia final que se declare para aquel que es salvo y para aquel que se pierde. Es por eso que existen registros de esto, es decir, existen pruebas contundentes de la decisión de Dios en favor o en desmedro de alguien, ¿ok? Para ver esto, vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, donde se menciona allí un libro de lo que estamos comentando. Apocalipsis capítulo 20, perdón, versículo 12, dice lo siguiente: vi muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos de las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, aquí él dice que vio libros en plural, ¿cierto? Vio libros, no es solamente un libro, el cual registra todas las cosas. Él vio varios libros, y en este caso, él vio en primer lugar el libro de la vida. Vamos a ver específicamente, si alguien no lo sabe, yo lo invito a leer el libro, el capítulo, el juicio investigador. Ahí aparece muy detalladamente, no lo vamos a hacer acá por tiempo, muy detalladamente qué significa cada libro, cuáles son las restricciones, cómo se escriben, quiénes las escriben, en qué momento, exactamente cada uno de los detalles están escritos allí. En este caso se menciona el libro de la vida. Cuando en el libro de Lucas, lo mencionábamos ayer, en el libro de Lucas, los discípulos se acercaron a Jesús y se regocijaban y estaban muy contentos después de haber hecho esa obra en la que Jesús los mandó a hacer la misión, primero a ellos, luego a 70 más, y literalmente ellos sanaron muchas personas e hicieron milagros en el nombre de Jesús, y también decían ellos, hasta los demonios se nos sujetan, y se regocijaban por eso de alguna manera. Entonces Jesús les dijo que no se regocijen por eso, sino que más bien preocúpense
de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, más importante que cualquier otra cosa era el hecho de que el nombre debía estar escrito en el libro de la vida. Y esto era algo que sabían muy bien los discípulos, era algo que ellos conocían perfectamente, porque no es un evangelio del Nuevo Testamento. Justamente esto lo encontramos en Daniel, pero vamos a ver otros versículos donde se muestran los libros y la forma del juicio que prácticamente todos en la antigüedad conocían perfectamente. Todos sabían cuáles eran las restricciones y la forma en la cual alguien se salvaba y alguien se perdía. Lamentablemente, en nuestra época eso no es así. Y es por eso que tenemos que estudiar esto, aún siendo adventistas del séptimo día, quienes debiéramos conocerlo perfectamente, tenemos que enseñarlo. Pero el mundo en general no lo sabe, no lo conoce, no lo entiende. Cómo es que cada persona es juzgada. Entonces, habíamos leído Lucas 10:20, donde Jesús menciona eso. En Daniel capítulo 12, si vamos a Daniel ahora, Daniel capítulo 12, versículo 1, se nos menciona también otro aspecto, el cual evidentemente está en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 1. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, del cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Más en aquel tiempo será librado el pueblo de Dios de todos los que se hallen escritos en el libro, en el libro de manera específica. Es decir, el capítulo del juicio investigador menciona algo muy particular sobre el libro de la vida, el que encontramos en Apocalipsis, al cual se le hace hincapié en ese capítulo 20. Y aquí Daniel hace énfasis sobre un libro, y el libro al cual hace énfasis es el libro que Jesús mencionaba en Lucas capítulo 20, que es el libro de la vida. El libro de la vida en estructura solamente contiene nombres. Los nombres que están escritos ahí son los nombres de aquellos que son salvos. Solamente los salvos están escritos en el libro de la vida. Por eso, cuando Jesús le dijo a los discípulos, preocúpense de que su nombre esté en el libro de la vida, literalmente le estaba diciendo, no se preocupen por lo que los demonios hagan, sino que preocúpense en realidad porque ustedes sean salvos. ¿Y qué significaba ser salvo? Aquí, en este caso, Daniel lo dice. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y antes de eso dice, habla del tiempo de angustia, más en aquel tiempo será librado el pueblo. Y ayer hablamos ampliamente, y los otros días anteriores hablamos ampliamente de lo que significa ser libertado. ¿De qué somos libertados? Del pecado, ¿ok? Y de la esclavitud al pecado. Son dos cosas diferentes. Uno es del pecado, aquellos que hemos cometido y confesado, y otra es la esclavitud. ¿Qué sería la esclavitud? La tendencia a cometerlo una y otra vez. En este caso, la concupiscencia que hay en nosotros, por la cual se produce el fruto del pecado, de acuerdo a lo que dice Santiago. Entonces, la libertad que Dios da no es simplemente un documento formal en el cual Jesús me dice, ok, ahí está, eres libre de tu pecado, sino que más bien, además de entregarme nuestro derecho de ir al cielo, que podríamos verlo en forma de un pasaje al cielo, sino que también Él nos da la regeneración, la idoneidad para ingresar al cielo. No voy a dejar de repetir estos conceptos porque son básicamente los conceptos que desde el primer día hemos ido mencionando en base al verdadero evangelio. Un evangelio que perdona y que restaura. Un evangelio que perdona y que limpia. Un evangelio que tiene un nuevo nacimiento inserto bajo los conceptos del nuevo pacto. La ley grabada en el corazón bajo el evangelio de la justicia de Cristo, la obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios como un regalo de parte de Cristo hacia nuestra propia vida. Entonces, eso es lo que se está mencionando acá. Todos aquellos que están escritos en el libro de la vida, si nosotros postulamos y queremos estar allí al final del juicio investigador, cuando se cierra la gracia y Jesús salga del lugar santísimo y que nuestros nombres no hayan sido borrados por alguna causa pequeña o grande, es porque hemos sido regenerados, no por otra cosa. Si nosotros no hemos sido regenerados, no hemos sido transformados, no ha cambiado nuestro carácter y no ha cambiado nuestra vida, literalmente nuestro nombre no se va a hallar allí al final del cierre de la gracia.
Pero también dijimos que hay otros nombres, perdón, hay otros libros que son mencionados. En este caso también está el libro de las memorias, ¿ya? El libro de las memorias podemos encontrar en Salmo capítulo 56, Salmo 56, podemos encontrar una referencia a este libro, Salmo 56, versículo 8. De acuerdo a la versión que usted tenga, podrá ser más fácil de entenderlo, pero el Salmo 56, versículo 8 dice lo siguiente: y mis huidas, o en otra traducción, o más fácil, o tal vez usted tiene una relación con el Evangelio, para entender estas palabras se está refiriendo a sus pasos, a sus caminos, a sus trayectos, hacia dónde va, a sus intenciones. A eso se refiere. Entonces dice, y mis huidas, tú has contado mis pasos, sabes a dónde voy, sabes lo que hago. Pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en, acá. Lo que dice, lo que está diciendo en este caso David a Dios: ¿acaso mis acciones, lo que yo hago, hacia dónde voy, mis acciones buenas en este caso, no están registradas allí? Anótalas, manténlas en el libro. Sería extraño que David dijera, bueno, deja registrados mis pecados y no los borra de allí. Al contrario, dice, nosotros queremos que Dios borre nuestros pecados, sino que más bien aquí se está refiriendo a las buenas acciones. El libro de las memorias, que también lo pueden encontrar aquí en el capítulo Juicio Investigador, ustedes pueden ver la referencia que dice exactamente que el libro de las memorias está dedicado a votar las buenas acciones, buenas obras o las obras en general, que todas son las obras del Padre en nosotros. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan 14? El Padre obrando a través de nosotros, tomándose del poder del Espíritu Santo y de la habilitación que éste nos da a través de la gracia de Cristo, lo que leímos ayer en el deseado de toda la gente. Por lo tanto, todo lo que es anotado, y esto entendámoslo súper bien, muy, muy bien, todo lo que es anotado en el libro de la memoria es un registro de la obra de Cristo, de la acción de Cristo, de las acciones de Cristo que se hacen a través de nosotros, ¿ok? En ningún momento es la acción de Ítalo o de alguno de los que estamos acá por una aventura o por alguna acción valerosa, sino que más bien es la obra de Cristo a través de nosotros, ¿ok? Siempre es Cristo. Como lo decía ahí el canto que se colocó al principio acerca de los mártires, evento de los últimos días, dice que ellos no tienen características especiales para poder entregar su vida por Dios. No es que sean diferentes a los demás, sino que Dios les da un poder especial a estas personas para entregar su vida de forma en la cual no tengan por amor su propio cuerpo o su propia vida más que a Dios. Todo es un poder, todo es una habilitación, todo es obra del Espíritu, todo es la gracia de Cristo. Nada viene de nosotros porque nuestra justicia, ustedes lo saben, es un trapo de inmundicia. Por lo tanto, el libro de la memoria registra exactamente las obras que nacen de Cristo Jesús. Otro libro, otra referencia del libro de la memoria está en el libro de Malaquías, también del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué fue escrito de ellos? ¿Cuál es la acción? Versículo 17: y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Esa figura romántica, especial, que ensalza a Cristo, ensalza a nuestro Salvador como aquel a quien debemos seguir, en este caso como un padre que perdona a su hijo. Es decir, aquí que son salvos y sus memorias son registradas en el libro de memoria, son personas que se han rechazado completamente, absolutamente, se han vaciado completamente a tal nivel de experimentar que ellos no se pertenecen a sí mismos.
no se pertenecen para nada, no se pertenecen. Por lo tanto, el versículo dice, ellos son míos, ellos son míos. Y qué gusto es poder experimentar eso. Si ustedes leen el régimen alimenticio, como lo mencionamos ayer un poco, van a ver muchos y que acepten el Evangelio, o en realidad todos aquellos que acepten el Evangelio al final del tiempo, que aceptarán absolutamente todas las cosas que la mayoría de nosotros ha rechazado por mucho tiempo de adventismo. Por mucho tiempo lo hemos rechazado, como por ejemplo la reforma de la salud. ¿Cuánto nos ha costado rechazar ciertas cosas, hábitos en general? Y cuando suceda el fuerte clamor y el Espíritu de Dios se manifiesta con poder, estas personas dirán, bueno, ¿y qué más hay que aceptar? Porque no soy yo, yo no pertenezco, soy de Dios, soy de Él, me entrego completamente. Y si hay que dejar un alimento, un hábito, lo entrego inmediatamente, porque glorificar a Dios, como dice Primera de Corintios capítulo 6, es la glorificación en el cuerpo. La glorificación se hace en el cuerpo, en la mente, en el cuerpo, espiritualmente, en las habilitaciones que Dios entrega. No se hace simplemente pensando en glorificar a Dios, sino que se hace a través de una acción directa, en este caso, a través de nuestro estilo de vida, absolutamente. De esa manera glorificamos a Dios. Entonces las personas que se entregan completamente ya se niegan a sí mismas. El que se niega a sí mismo está aceptando que otro piense por él, que otro actúe por él y otro actúe a través de él. Y esos son los registros que aparecen en el libro de memorias. Y por contraparte, el versículo 18 menciona a las memorias de aquellos que son perdidos. Dice, y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío. ¿Cuál es la diferencia? Entre que el justo se negó a sí mismo y dijo, yo no me pertenezco. Que Dios piense, haga y decida por mí. Y por otro lado, el impío no quiso hacer eso. No. Yo decido. Yo veo cómo lo hago. O soy demasiado viejo para cambiar, o en realidad esto no es para mí, qué sé yo, poniendo obstáculos para poder decir, ok, si tú quieres Dios, yo hago lo que tú quieras porque en realidad he entendido tu palabra por el poder del Espíritu y me entrego completamente para que tú hagas la transformación. Entonces, dice este libro que se entenderá la diferencia producto de la descripción que aparece en estas memorias. Y ahí aparece también el libro de los pecados registrados. Estos pecados, los cuales muestran exactamente toda mala obra, y en este caso la obra de aquellos que no quisieron negarse a sí mismos. Y dice el versículo 1 del capítulo 4, en la continuación de la lectura, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen la maldad serán estopa, es decir, soberbios y los que hacen la maldad. El soberbio, podríamos cambiar la palabra, es decir, el orgulloso no confiesa su pecado, no reconoce que está mal, no entiende, no quiere entender de que un mal hábito le está haciendo mal, no quiere entender de que está en la senda incorrecta, de que está equivocado, es orgulloso, es soberbio para poder aceptarlo. Y los que hacen el mal en este sentido, estas personas, sus registros permanecerán en el libro de los pecados, donde se registrará esto. Esto aparece en Isaías, no lo vamos a leer por el tiempo, Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7, donde están escritas vuestras iniquidades. Ahí están los pecados registrados. En el caso del que es salvo, esas iniquidades son borradas. O de manera estricta, dirá allí, perdonado. El Señor borrará esas iniquidades. Porque recordemos cómo es el día de la expiación. Ese pecado no será contado para conmigo. ¿Quién será el culpable de ese pecado? Azazel. Él pagará y él morirá por ese pecado. Él lo asumirá como que si él lo hubiese cometido. Y él tendrá que morir por mi pecado también, porque yo lo he confesado también. Entonces Jesús murió para la redención y él morirá por la destrucción del pecado finalmente. También dice Eclesiastés 12:14, traerá las obras a juicio, buenas y malas. Todas las obras buenas en el libro de memoria y las obras malas en el libro de los pecados, en la cual estarán escritas todas las iniquidades. Entonces, en conclusión, todos aquellos que se hallen en el libro de la vida no tendrán ningún registro del pecado, no habrá ningún registro de pecados en ellos. Todos aquellos que se hallen en el libro de los pecados no tendrán ningún registro de buena acción. De hecho, esto lo dice también, y vamos a leer la cita,
lo dice, todo aquello que se pierda, toda su buena acción, toda la obra buena que hizo, ya sea de predicación, de ayuda a alguien. Por eso recuerdan ustedes ahí en Mateo 25 cuando se dice, bueno, Señor, hicimos esta buena obra por ti, ayudamos a las personas, le dimos, vestimos al que estaba necesitado, dimos de beber al que necesitaba, pero en realidad ninguna de esas obras se hará en el libro de las memorias porque prevalecerá el pecado. Si no está registrado en el libro de la vida, las memorias desaparecen. Entonces, así justamente cada uno tiene exactamente el registro que merece. En el caso de los salvos, inscritos en el libro de la vida, 0 pecados en ellos. ¿Se fijan cómo es el juicio de Dios? Dios nos llevará al cielo, escuchen esto, Dios nos llevará al cielo como que si nunca hubiésemos pecado. Y eso es un regalo tremendo, porque sabemos todos los pecados que cometemos todos los días, y Dios nos llevará al cielo como que si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Eso es demasiado regalo para nosotros. ¿Y dónde quedaron esos pecados? Jesús murió por ellos. Jesús fue crucificado, muerto, separado del Padre producto de ellos. Él lo recibió. Pero los pecados ahora están en el santuario y tienen que salir de ahí. Y ahora los toma Azazel y él muere finalmente y es destruido junto al pecado, la raíz y la rama. Entonces, nosotros hemos visto que el pecado finalmente es eliminado y entendemos que somos mostrados delante de Dios como sin iniquidad. Vemos en Santiago, capítulo 2, vamos a mirar justamente exactamente lo que estamos diciendo. Santiago, capítulo 2, nos menciona este acontecimiento en el cual Dios nos muestra delante del Padre como sin pecado. Dice, así, Santiago 2, 12 y 13, así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Acaso la ley no nos acusa? Según lo que dice Juan en sus cartas, ¿acaso la ley no nos está acusando por nuestros pecados? Ahora, esta misma ley se ha transformado en la ley de la libertad para aquel que es salvo, porque la ley es parte de él, de acuerdo al nuevo pacto. Entonces la ley es la ley de la libertad, es el carácter de Jesús, la cual los hace libres, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloriará contra el juicio. Es decir, la misericordia de Dios solamente alcanzará a aquellos que han obtenido la ley de Dios grabada en su corazón, en su mente, y la llevan a una obra perfecta, la cual luego queda registrada en los libros. Y por el contrario, no habrá misericordia para aquellos que no tengan esto. Entonces, para nosotros de importante relevancia el poder entender claramente que la ley de Dios debe estar grabada en nuestro corazón. Y este es un regalo que Dios entrega allí en el santuario celestial. Vamos a revisar una segunda cita, la cual se encuentra también en el mismo capítulo, del juicio investigador. Denme un segundo para poder buscarla acá. Dice lo siguiente. Denme un segundito para poder buscarla. Aquí está. Es lo que habíamos mencionado recién. Dice, cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá hombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales los libros, ojo con esto, libros de memoria, por eso hay un libro de memoria que registra las memorias y las obras de Cristo en la persona, y hay otro libro de memoria que registra las obras de Satanás en la persona, es decir, el libro de los pecados, de memorias, de los pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no haya sido perdonado, su nombre será borrado del libro de la vida. Es decir,
todo aquel que tenga un pecado, cualquiera, hasta el más pequeño, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Es decir, el que se pierde, si el que se salva, perdón, el que se salva llegará al cielo como que si nunca hubiese cometido ningún pecado, el que se pierde se perderá como que si nunca hubiese cometido una buena acción. Tremendo. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré del libro. Éxodo 32, versículo 33. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de la justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán a memoria. Qué interesante, muy interesante. Es decir, aquí está justamente todo lo que estábamos explicando. Aquel que es salvo llegará al cielo como que si nunca hubiese pecado. Y aquel que es perdido llegará a la perdición y al juicio final como que si nunca hubiese hecho ninguna buena obra. Es decir, como aquel inicuo que se apartó de la justicia y está en completa oscuridad. Y es por eso que Satanás termina recibiendo nuestros propios pecados también, aquellos que Jesús trasladó a través de su sangre al santuario celestial y que ahí está. Por eso, cuando nuestros pioneros estudiaron el juicio Daniel 8:14 y revisaron allí que el santuario en el cielo debía ser purificado, les pareció muy extraño. ¿Cómo decir yo? ¿Cómo puede ser que en el cielo haya pecado? ¿Cuáles pecados pueden haber en el cielo? Y son justamente los pecados que nosotros vamos confesando y están acumulándose allí en el cielo. Más allá y en concordancia al sacrificio de Cristo, el cual permite que esos pecados lleguen allí por la sangre expiatoria de Cristo, porque Él fue sacrificado por esos pecados. Como sacrificio, los pecados llegan hasta allá, pero se quedan en el cielo, acumulándose. Pero en el cielo no puede haber pecado. Entonces son resguardados allí hasta el final del cierre de la gracia, hasta el final de los 1000 años, en los cuales estos pecados se traspasan justamente a Azazel. Entonces, es así como Dios hace esto por nosotros, ya que nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Si nosotros vamos a Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, Sardis capítulo 3, Sardis, ahí está en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es decir, esta representación de Cristo confesando el nombre de aquel que ahora sí puede entrar porque hay reconciliación, donde antes no había reconciliación, ahora existe una reconciliación y Dios puede aceptarnos a nosotros frente a Él a través de Cristo Jesús, el garante. Es a través de Jesús que nosotros recibimos la justicia. Por eso menciona acá las vestiduras blancas. Pero no olviden lo que vimos el día de ayer, el día de antes de ayer acerca del propiciatorio, que este manto de justicia no puede ser simplemente una cubierta exterior, debe ser limpiado el pecador afuera tanto como adentro. Es decir, cafar, como vimos esa palabra, cafar, limpieza por dentro y por fuera. Y de esta manera Jesús nos presenta delante de Dios de forma perfecta, limpia. Somos liberados de la culpabilidad porque en los registros no hay ningún pecado de nosotros. Y eso es un regalo maravilloso de parte de nuestro Dios a través de Jesús, quien ha muerto por nosotros. También en el libro de Mateo, capítulo 10, se menciona algo similar. Mateo, capítulo 10, versículo 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Dice lo siguiente: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Justamente esta confesión que hace Cristo no es ni nada más ni nada menos
que la transformación de la persona. Es decir, cuando Jesús hace referencia a esa transformación y antecede, en este caso, una obra, porque dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confieso delante de Dios. No es que Dios nos está pidiendo hacer algo para que luego Él diga, ah, bueno, lo hiciste bien, entonces yo te confieso. No, claramente eso iría en contradicción a todo lo que hemos explicado, porque Apocalipsis ya nos dijo que aquel que es revestido con el manto de justicia, aquel que es lavado por dentro y por fuera, de acuerdo a la obra que se hacía en el propiciatorio en Romanos 3:25, de acuerdo al día de la expiación, en el cual somos limpiados completamente, de acuerdo al nuevo pacto, en cuando la ley se graba en nuestra mente, en nuestro corazón, y podemos hacer la obra de Cristo, tal cual Cristo, así como Él nos ha andado delante de nosotros como nuestro precursor. Entonces, cuando Él dice, el que me confiesa delante de los hombres, es porque esa persona fue restaurada. Él está diciendo, todo aquel que ha sido restaurado y ha confesado mi nombre delante de los demás, por supuesto que lo confesaré. Y todo aquel, está diciendo en estos versículos, que no ha querido ser restaurado porque no ha querido, porque esto no es obligación ni tampoco restrictivo, el que no ha querido simplemente, yo no lo puedo confesar delante de Dios, lamentablemente. Y es triste para Jesús, más que para nosotros, que todavía no estamos restaurados completamente, porque Él ha venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, no solamente a algunas personas. Entonces, cuando nosotros vemos el final del día de la expiación, el sumo sacerdote salía para bendecir al pueblo. Vamos a leer una cita más, la cual nos muestra esto que estamos mencionando, Y esta cita es muy interesante, déjenme buscarla acá. Déjenme buscarla aquí para que no se me vaya a perder. Se me corrieron todas las citas, tenía todas ordenadas, pero se corrieron de alguna forma. Vamos a volver a escribirla acá para que la podamos leer rápidamente. Aquí está. Ok. Entonces, aquí hay una cita que antecede a todo lo que nosotros hemos hablado durante estos días. Y esto es muy importante, es central en el tema que estamos tocando, para que pongamos mucha atención. Dice Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe y reclama el perdón de ellos y levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles. Es decir, Jesús no es, la justificación no es como cuando el papá nuestro, la mamá iba al colegio y daba una explicación, ya mi hijo no pudo ir al colegio por tal o cual cosa, como queriendo explicar o perdonar la falta que el niño había cometido por no ir. No es esa no es el tipo de justificación que hace Dios, Jesús delante del Padre, diciendo, bueno, él pecó porque por esto y por esto otro. No, 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 no. Él no excusa el pecado. ¿Por qué? Porque él pagó por el pecado simplemente y dijo, bueno, si hay que pagar algo, yo lo pago, y él murió por el pecado. Entonces, como él no hace eso, porque su muerte es la confirmación del pago, él lo que tiene que hacer más bien es mostrar a Dios el arrepentimiento, como dice acá, y la fe, y reclamando el perdón para ellos, y levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles. Todo esto a manera de símbolos, Elena de White lo explica así, para que nosotros lo entendamos en un lenguaje más familiar, a manera de símbolos. Entonces Jesús presenta sus heridas y su muerte, que es el precio absoluto por el pecado, y dice, ok, estas personas se han arrepentido, entonces pueden tomar mi sangre, pueden acceder a ellas, Romanos 3:25, es decir, por la fe, ahora estas personas pueden tomar el arrepentimiento que se ha producido por la fe a través del Espíritu Santo. Ahora estas personas pueden hacerse de la sangre que tiene poder para perdonar y para restaurar, para cambiar la vida de una persona. Entonces, eso es lo que hace Jesús en el cielo. Si Él no estuviese allí, esto no podría suceder y nadie se salvaría. Absolutamente sería imposible. Diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos.
los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Esto es lo que Jesús presenta delante de Dios. Y el acusador de su pueblo, por contraparte, le dice al acusador: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Le dice Zacarías 3:2. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha. Y aquí sumamos y sumamos y sumamos más calificativos y más argumentos para creer este verdadero evangelio de la justificación por la fe, en la cual Dios destruye toda mancha, toda arruga, toda corrupción. Él dice que Él presentará delante de Dios una iglesia sin ninguna mancha. ¿Hasta qué momento la iglesia tiene oportunidad para no tener mancha? Hasta el cierre de la gracia, mientras Jesús esté allí presentando las manos. Una vez que Jesús cerró sus manos y se fue del lugar santísimo, la iglesia ya no tiene oportunidad de ser limpia. Por lo tanto, solamente hasta el tiempo de la gracia tenemos esta oportunidad. El Señor limpiará y la iglesia quedará sin mancha alguna, ni arruga, ni otra cosa semejante, dice el libro de Efesios 5:27. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, y estos son escogidos, y estos escogidos de Cristo andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos, dignos. Y esto es más tremendo todavía, porque yo al menos yo me siento digno de esto. Todo esto es gracia. La gracia es, en palabras simples, regalo. Todo esto son regalos de Dios. ¿Quién puede ser digno de esto? Ninguno, solamente Cristo es el único digno, y Él quiere regalarnos estas cosas. Están así, y hay muchas figuras que lo muestran, no solamente esta, que es una figura tremenda. También en el libro de Apocalipsis dice: para la recompensa de la iglesia de la Odisea, la cual debe salir de su sequedad y de su estado de tibieza, dice: estas personas, si triunfan, sentarán en el trono, así como yo me he sentado en el trono. Somos calificados de dignos, somos calificados de gloriosos, recibimos las vestiduras blancas, somos confesados delante de Dios, somos mencionados delante de Dios como que si nunca hubiésemos cometido pecado, y más encima Dios nos quiere sentar en su mismo trono. Esto realmente son cosas que yo no alcanzo a entender, sino que simplemente las acepto, y esto es lo que a mí me hace amar a Dios, porque Dios nos amó primero. Este es el amor de Dios hacia nosotros. Él nos ama realmente. El amor de Dios sobrepasa y sobrepuja todo entendimiento. Va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Nos presentará y nos dará cosas que ninguno de nosotros merece. En absoluto, no lo merece. Pero Él nos transformará y nos hará justos. Por eso yo decía y recalcaba e insisto en esto: Dios no nos declara justos delante de Dios. Dios nos hace justos delante de Dios. Nos tiene que hacer justos, porque si no, Él tendría que mentir. Mira, este es digno. Pero qué digno si no es. Él nos tiene que hacer dignos. Este se puede estar en el trono, pero ¿cómo? Si dentro de Él todavía sigue habitando la carne corruptible de pecado, la mentalidad corrupta. No, esta persona tiene que vencer esas cosas, tendencias heredadas y cultivadas por el poder del Espíritu Santo. Como lo leíamos, el poder del Espíritu Santo con energía no modificada viene a romper con toda tendencia heredada y cultivada de pecado. Es decir, todo esto se puede lograr por el mismo poder de Jesús. Entonces luego se menciona otra cita más abajo, que es la siguiente: la hora de juicio. Yo no sé si alguno de ustedes está con el conflicto de los siglos en sus manos, no lo sé. ¿Será que alguno lo tiene por ahí? ¿Alguien está siguiendo la lectura conmigo? No es necesario que hable porque estamos en vivo, pero yo puedo ver aquí si alguien levanta la mano, ¿ok? Porque quiero mostrarles algo que lamentablemente en la versión electrónica que estábamos leyendo en internet no aparece. Hay una cita entre las dos citas que estábamos leyendo, entre la última cita que leímos de la iglesia gloriosa sin mancha que Dios quiere presentar, y la otra cita que aparecía ahí, que decía
decía exactamente la obra del juicio investigador. Pero en estas dos citas, entre la cita 476.1 y 476.2, hay una cita entre medio que por lo menos la versión física la trae, que parte diciendo, así se cumplirá de un modo completo, ¿ya? A ver si la alcanzo a mostrar un poquito en la pantalla. No, si los que están viendo en celular les va a ser muy difícil, pero en el fondo ahí aparece esta explicación, la cual no está en esta versión en internet. Son cosas que ocurren, pero claramente leyendo la cita vamos a entender el por qué estas cosas se cortan o se eliminan a veces de algunos medios. Entonces dice acá, y se cumplirá de un modo completo, de un modo, hablando en el contexto de lo que leíamos anteriormente. Dice, y así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta de lo que estábamos hablando ayer? Así se cumple la promesa del nuevo pacto. Es decir, todas estas explicaciones no vienen ni las he inventado yo, sino que están escritas acá en la profecía. ¿Y cuál es la promesa? Perdonaré sus iniquidades y no acordaré más de sus pecados. En aquellos días y en ese tiempo, dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no habrá iniquidad de Israel. Y los pecados de Judá, más no podrá ser hallado pecado en Judá. No existirá nada de esto. Cierra la gracia y no podrá haber pecado. Se terminó la gracia, Jesús salió del lugar santísimo y las personas que son salvas no pueden seguir en pecado. Es decir, tenemos un límite de tiempo, pero yo creo que hemos entendido, espero que sí, espero en el Señor que sí, hemos entendido que hemos ido leyendo y entendiendo pausadamente de que esto es solamente a través de Cristo. Es Él el que hace toda esta obra. Es Él el que elimina el pecado, es Él el que transforma a alguien corrupto, a alguien puro y santo, y lo vuelve a reconciliar para con el Padre. Donde antes había enemistad, ahora hay amistad, hay paz para con Dios. Justificados pues sois por la fe, en la cual tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, no hay iniquidades, ahora hay paz. En aquel día el vástago de Jehová será espléndido y glorioso. ¡Wow! O sea, si nosotros hemos visto o lo hemos relacionado con alguien que creemos que es piadoso, creo que son palabras absolutamente mayores. Estamos aquí hablando de personas absolutamente santificadas, producto de la gloria de Dios que está en ellos, espléndida y gloriosa, y el triunfo de la tierra excelente y hermosa para los escapados de Israel. Y será que los que fueron dejados en Sion y los que quedaron en Jerusalén serán llamados santos, es decir, todo aquel que está escrito en el libro de la vida en Jerusalén. Entonces, esta es la cita que aparece entre medio, que no está lamentablemente allí en la versión, y que nos habla acerca de justamente de esta transformación completa. Es innegable esto a estas alturas, por lo menos en la temática que hemos estado tocando. Entonces luego aparece la siguiente cita, que sí está, dice la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Y gracias a Dios porque esto está aquí, porque ustedes lo pueden ver más fácil. El acto de borrar los pecados debe realizarse antes del segundo advenimiento. Dejemos de creer, y si alguien insiste en la idea de que seremos transformados cuando Jesús venga, hermano, lea la cita, lea el capítulo Juicio Investigador, aquí está súper claro. Es imposible que lleguemos con pecado hasta ese punto, porque así no está estructurado el plan de salvación. El plan de salvación debe eliminar el pecado antes. Nosotros no debemos abrazar tampoco las ideas fanáticas y exageradas y grandilocuentes y sensacionalistas que hablan acerca de perseguir una perfección. Ese no es el evangelio, creo que aquí no lo hemos planteado de esa manera. Es Cristo quien transforma su misericordia cada alma. Nadie puede recibir la santificación si no la ha recibido de él que es santo, que es Cristo Jesús, y a través del Espíritu Santo, deseado a toda la gente, lo leímos también. Entonces, ¿esto cuándo sucede? Antes de la segunda venida.
En la segunda venida ya no hay oportunidad. Por eso las personas preguntarán, y insisto, ¿cuándo te vimos nosotros de esa forma? ¿Cuándo te vimos y no te atendimos? Nosotros lo hicimos, nosotros atendimos a muchas personas, ¿acaso no me recuerdas? Y el Padre dirá, yo no te conozco. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados, de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible de que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados. ¿Cuándo? Cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el fondo, a pesar de que nosotros hayamos estado sin pecado, estos siguen en los registros del cielo, porque el cielo está contaminado de pecado de forma literal en los libros. ¿Dónde está el pecado? En los libros. Ahí están los pecados. Entonces, como los pecados están allí, estos no son borrados. ¿Hasta qué momento? Hasta la tercera venida de Jesús. Hasta que ese momento en el cual los pecados son sacados de los libros de forma espiritual, Dios lo sabe hacer, y son llevados a Azazel, como ocurría al final del día de la expiación. El día de la expiación y el proceso del día de la expiación no es solamente termina cuando Jesús sale del lugar santísimo, porque ustedes recuerdan que el sumo sacerdote salía, se lavaba, se limpiaba, se cambiaba de vestidura y luego iba a bendecir al pueblo, Levítico 16. En este caso Jesús sale del lugar santísimo, va, se cambia de vestiduras, se pone sus vestiduras reales, de rey para venir a buscar a su pueblo, luego los lleva a sus mansiones, les da la bendición y luego él vuelve y hace todo este ejercicio de entregar los pecados a Azazel y es castigado raíz y rama. Y el conflicto de los siglos menciona que Satanás será muerto al final de todos los otros pecadores. Estos se quemarán no en un instante. Si ustedes lo han leído, dice allí que serán semanas, días en los cuales ellos arderán en el fuego. Tremendo dolor para estas personas. Pero finalmente ellos lo aceptaron así. En ningún caso será arbitrario. Ellos lo aceptaron así. Justos y verdaderos son tus juicios, dirán incluso ellos. Y Satanás será el último en ser quemado porque él asumirá todos los pecados que están registrados en los libros de las memorias, en este caso del pecado, de aquellos que son salvos, aparte de los propios. ¿Y cuáles son los propios de Satanás? Igual son todos los de la humanidad. Entonces él será el último en ser destruido junto con el pecado. Entonces, es así como culmina el día de la expiación, que fue algo que comenzamos ayer y terminamos hoy. Pero en el fondo, el juicio investigador y el día de la expiación son dos procesos paralelos, son dos ceremonias paralelas y prácticamente bajo mi pensamiento son el mismo acontecimiento. Exactamente son el mismo acontecimiento. Las dos cosas ocurren en el mismo momento, bajo los mismos parámetros, bajo las mismas leyes, bajo las mismas restricciones. ¿Para qué? Para que cada persona esté absolutamente clara y todo el universo, y esto es lo interesante también, todo el universo no tenga ninguna duda de que Dios es amor, porque todos observan, somos carta abierta, libro abierto para los seres celestiales, así lo menciona el apóstol. Es por eso que nosotros debemos escudriñar nuestra mente, nuestra alma, para poder comprender en qué situación estamos hoy. Vamos a ir leyendo las últimas citas para poder ir finalizando. Aquí tenemos una cita más. Esta cita también se me cambió, la vamos a buscar bien. Esta cita siguiente dice, vamos a ver si la encontramos rápidamente. Aquí está. Dice así, vamos a leer desde este párrafo. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Oh, perdón. Podemos hacer nosotros eso, podemos tratar de ocultar estas cosas, pero delante de Dios esto no puede hacerse.
delante de Dios es imposible que nosotros podamos hacer esto. Puede ser ocultado delante de todas esas personas. Nadie fuera de los mismos culpables tendrán tal vez la más mínima sospecha del mal. Podríamos hacerlo perfectamente. No deja por eso de quedar de encubierto ante los ojos, descubierto, perdón, delante de los ojos celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes del corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida del interior. Dios conoce perfectamente, nadie puede escaparse a los ojos de Dios. Cuando nosotros percibimos que estamos haciendo algo mal, producto del Espíritu Santo, quien nos convence, pecado, justicia y juicio, debemos ir a Dios y confesarlo. No dejemos que eso pueda seguir creciendo. Buscar a Dios, socorrer nuestra propia vida en el Señor. Por eso Juan 16 dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es decir, primero nos muestra que estamos haciendo algo mal. En segundo lugar, nos muestra la justicia. Es decir, nos lleva a donde podemos ser librados. La justicia de Dios, la cual limpia nuestra alma. Y luego el juicio, es decir, luego nos muestra la forma en la cual somos salvos delante de Dios. Es decir, todo esto es completo, absolutamente. El pecado, el arrepentimiento, el perdón del pecado, la liberación y el juicio, la limpieza que hace Dios en nosotros son las cosas que Dios hace por nosotros a través del Espíritu Santo. Si nosotros rechazamos el Espíritu, dice el Evangelio, habremos sentenciado nuestro pecado contra el Espíritu Santo, el cual Dios no puede perdonar. Y el pecado contra el Espíritu Santo es nada más y nada menos que rechazar nuestra culpabilidad. Génesis 3:15 decía, recordamos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la iglesia, entre nosotros y Satanás. Pondré enemistad, ¿por qué? Porque hay una amistad, hay una relación. El que no reconoce eso está perdido. El que no reconoce su situación está perdido, porque no irá a la justicia, no recibirá la recompensa de Dios, la cual es la liberación del pecado. No podrá recibir la gloria del Señor al final del día de la expiación, ni mucho menos la salvación al final del milenio. Todo esto es un regalo perfecto de parte de Dios solamente para aquellos que quieren oír la voz de Dios. Por eso el llamado a la iglesia de la Odisea es tan tajante. En Hebreos capítulo 6, versículo 20, vamos finalizando con estos últimos versículos, Hebreos 6, 20, se nos dice lo siguiente, Hebreos 6, 20, acá, Hebreos 6, 20 dice, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Debemos nosotros seguir a ese precursor, debemos seguirlo. Y en palabras del Evangelio, y esto es más hermoso todavía, Dios ni siquiera nos dice, sígueme. Sinceramente, lo que Dios hace es tomarnos y llevarnos. De acuerdo a la escalera de Jacob, esta escalera de Jacob era Jesús. La parte superior tocaba el cielo, la parte inferior tocaba la tierra, donde estaba el pecador. ¿Qué hizo Jesús? Se paró allá arriba, donde estaba Dios, y dijo, oye, ven, sígueme. No, Él tocó hasta abajo, Él vino abajo y se hizo uno como nosotros. No cometió pecado, pero recibió 4.000 años de herencia de pecado.
¿Qué significa eso? 4.000 años de deformidad, de debilidad mental, de debilidad física, de enfermedades y de todo lo que podía padecer de acuerdo a la genética que venía de María en este caso y la herencia que recibió producto de 4.000 años de historia de este planeta. Él vino hasta ese punto y allí donde nació, y allí donde triunfó también. Y luego como estaba él también allá abajo, él toma al pecador y lo conduce hasta arriba. Jesús no es el Dios del romanismo, al cual está allá arriba y nos mira y hace cosas y al cual le debemos temer simplemente y tener miedo. No, Jesús es el Dios que desciende hasta abajo, nos toma, vive nuestra propia vida como un pariente redentor, nos lleva hasta arriba. Por eso partimos con el versículo de Daniel. El humano, el Hijo del Hombre está allá arriba, porque Él bajó, se hizo humano y ahora está arriba junto a nosotros y nos invita a ir con Él hasta ese lugar. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Por eso Hebreos 7:20 nos menciona al precursor, al que está delante. Nosotros podemos estar con Él allí, porque Él viene, nos toma y nos lleva. Proverbios 28:13 nos dice también algo muy profundo. Otro versículo que es conocido para nosotros. Proverbios 28:13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará en términos de la salvación eterna, pero tampoco en términos de lo más mínimo de la vida, de lo más mínimo. Esto no significa que no vamos a tener problemas, al contrario, aquellos que quieren vivir piadosamente lo entienden, lo hemos ido entendiendo, y las dificultades son cada vez mayores, cada vez son más pruebas, pero debemos gozarnos, como dice Pedro, gozarnos porque estamos viviendo en los zapatos de Jesús, estamos viviendo el Evangelio de Cristo. Entonces, el que encubre su pecado no prosperará. El juicio de salvación no es para él. Él recibirá el juicio de la perdición. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. La justicia y la misericordia que están abrazadas, de acuerdo a lo que leímos en Salmo 85, versículo 10. La justicia y la misericordia se abrazaron. Esta persona recibió el amor de Dios para entrar al cielo, pero no tan solo un amor que es negacionista, un amor que oculta la verdad, porque ahí dentro igual hay pecado. No, es un amor que limpió al pecador y ahora el pecador puede entrar con la vista en alto, agradeciendo a Dios, porque no tan solo es declarado justo, sino que es hecho justo delante de Dios. Entonces recibió esa misericordia el que no ocultó sus pecados. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Este es un llamado a bajarnos de nuestro pedestal, es un llamado a bajarnos de nuestra tarima. Aquí soy yo, aquí es el que sabe, el que entiende. Si alguien se mete conmigo, va a ver lo que sucede. Debemos romper esa situación, debemos bajarnos de donde estamos, ser humildes y mansos como Jesús, así como él se lo dijo a sus discípulos, así como yo he hecho y he lavado vuestros pies siendo vuestro maestro. Así es como ustedes deben hacer entre ustedes y hacia los demás, servir, ser un siervo, humillarse delante de los demás. ¿Qué importa si otros vienen y nos humillan? Si eso es por seguir a Cristo, si es por ser un malhechor y hablar en contra de otros, es lo que merecemos. Pero en realidad debemos agradecer a Dios por esto. Por último, vemos la última cita, terminamos con esta última cita del mismo capítulo. Por eso lean el capítulo también que les mencionaba el día de ayer, el cual era el del deseado de todas las gentes, que habla acerca del Espíritu Santo específicamente y esta transformación, y este capítulo, el juicio investigador, el cual nos habla perfectamente acerca de este plan de salvación para restaurarnos. Aquí, en la última cita, también se me fue, la vamos a buscar nuevamente. Dice, hacerlos. Aquí está. Dice así. Dice, sí, es esta de aquí. Denme un segundo. Sí, vamos a ver desde acá. Dice,
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo encontramos en Mateo 11. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nadie considere, pues, sus defectos como incurables, dice la cita. Nadie considere sus defectos como incurables. Dios concederá su fe y su gracia para vencerlos. Dios puede hacer vencer lo que sea. No te consideres demasiado viejo, ni demasiado adulto, ni demasiado entrado en días o en canas para decir, no, esto yo no puedo. Dios puede darte también. Para aquellos que son más adultos, recuerden a Caleb. Caleb, que muchas veces los jóvenes lo utilizan como una figura heroica de la juventud, pero en realidad Caleb y su triunfo mayor, además de ese espionaje y el valor que Dios le dio para enfrentar esa situación, la cumplió en sus años de vejez, cuando él tuvo que tomar la tierra que se le había dado por heredad. En ese momento él le dijo a José, dame una espada para poder sacar a esa gente de donde están. Con el poder de Dios, así lo haré. Y así lo hizo. Finalmente, él desterró a todo aquel extranjero y cananeo que había en la tierra, que se le había dado a la tribu a la cual él correspondía. Entonces, Caleb, siendo un adulto, logró eso. Moisés, después de 40 años allí en el desierto, él logró ser transformado su corazón a un ser tan humilde, tan manso, que solamente una vez llegó a enojarse con el pueblo de Israel. Lamentablemente ahí cometió lo que mencionábamos el día anterior, pero de esa manera él llegó a amar a un pueblo que era absolutamente corrupto y corrompido. Y hoy vemos a cuántos críticos en el internet, en Facebook y en alguna otra red social, predicadores que solamente hacen es criticar y hablar en mal de otra persona, cuando en realidad lo que debieran hacer, o la iglesia en general y de su estructura, que sabemos que tiene un millón de cosas que están mal, pero que no sacas nada con ir y tratar el evangelio de esa manera. El evangelio real se trata de anunciar la luz, la verdad. Cuando uno prende la luz, ve todo lo que está sucio. Si tú prendes la luz del evangelio, lo sucio se avergüenza solo. No es necesario apuntar lo sucio para poder de esa manera traer creyentes. Eso es sensacionalismo. A eso es lo que me refiero con sensacionalismo. Aléjense ustedes de ese tipo de predicadores y ese tipo de evangelio sensacionalista, porque en realidad el verdadero evangelio es el de la luz, el que presenta a Cristo, y el que se sienta avergonzado producto de que la luz alumbró cosas que no quería que fueran alumbradas, bueno, que la luz lo haga, que la luz lo haga y que la luz critique finalmente, pero no nosotros por nuestro interés. Entonces, ese pueblo de Israel era así, corrupto, pero Moisés lo amaba con profundidad y nunca llegó a separarse de él, incluso cuando Dios le ofreció hacerle otro pueblo, él no quiso. Entonces, no creamos que por nuestra edad no podemos recibirlo. Claramente que sí, porque no está en nosotros las atribuciones del pacto, sino que está en recibir este nuevo y mejor testamento. A los que son más jóvenes, yo tengo 35 años y soy bastante joven, bueno, creo que soy joven todavía, pero en realidad la edad en la cual una persona puede recibir el evangelio con mayor libertad es justamente la edad de la juventud, porque su mente todavía está desocupada de las obligaciones. Yo hoy día estoy casado, tengo una hija, estamos esperando con mi esposa una segunda hija, y las preocupaciones ya comienzan a avanzar, la casa, el hogar, el trabajo y otras cosas que en la gracia de Dios tenemos que saber llevar, pero comienzan a haber otras cosas en la mente. El joven todavía no tiene esas cosas, de todas esas preocupaciones, la del trabajo para poder mantener a una familia. Entonces, la palabra de Dios, yo sé que tal vez aquí no hay jóvenes, pero ustedes seguramente educan a estas personas o tal vez en internet algún joven va a ver esta predicación. La palabra de Dios debiera ser
tu ancla, tu dirección, tu guía, y no terminar como Salomón, cuando era un viejito y terminó lastimando su mente y diciendo qué lástima por haber perdido sus años de juventud. Entonces, si nosotros ahora vamos a esto, claro que vamos a obtener la sabiduría de Dios. No importa en el momento de la vida que estemos, todos nosotros podemos ser parte de la iglesia triunfante y gloriosa. Hoy día somos militantes del pueblo de Dios, pero podemos ser triunfantes en el nombre del Señor. Y leemos el último versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. El último versículo, Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Dice, esto es muy importante, esto lo mencionamos, lo parafraseamos durante estos días. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía, sigue en eso. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces el Señor nos está diciendo, bueno, el que es justo, siga haciéndolo. Y nosotros ya de esto lo deberíamos entender rápidamente. Cuando Dios menciona el que es justo, no es que en ese momento se hizo justo. Cuando Jesús vino, no, ya lo entendimos. El Señor lo hizo justo antes del cierre de la gracia. Y es por eso que Él dice, el que ya es justo, siga en esta materia, siga santificándose. Y el que es injusto, siga en lo suyo, siga ensuciándose porque ya no importa, ya no hay más salvación. Entonces, las condiciones del pacto, las condiciones para ser purificados, santificados, restaurados, perfeccionado nuestro carácter, es igual para todos nosotros, exactamente igual como fue para David, para Moisés, para Abraham, para cualquiera del Antiguo Testamento, es la misma condición para hoy. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con ellos? Que Jesús ya vino en nuestro tiempo y que el verdadero sumo sacerdote está haciendo solidez las cosas que antes eran una sombra, que eran solo promesas por la fe. Ahora es una realidad absoluta. La ley puede ser grabada en la mente y en el corazón. Y si oras con fe, y por eso debemos entender perfectamente qué es lo que es la fe y recibir la fe de Dios, y si oras con fe, Dios hará un milagro en un instante. Vamos a orar para terminar. Señor del cielo, gracias, Padre, porque usted nos da el poder para poder orar. No sabemos cómo hacer esto. Sabemos que usted perfecciona nuestras palabras y allá al cielo usted presenta nuestras oraciones levantando sus manos, demostrando delante del Padre la fe con la cual oramos, claramente creyendo que usted está allí, ahora, en este mismo segundo, orando por cada uno de nosotros, recibiendo a través del Espíritu Santo, que es ese incienso aromático que lleva la oración mezclada con su sangre hasta el trono celestial, los cuales son sus méritos. Gracias, Dios, porque esto es así, es una realidad absoluta para nosotros. Queremos, Dios, que esta firmeza no se quede solamente en una certeza, no se quede solamente en una verdad o un pensamiento, sino que se haga realidad, palpable en nuestras vidas y transforme nuestro corazón, transforme nuestro carácter en este tiempo. Por favor, se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.